Bienvenido a Scarlet Code, el podcast donde exploramos los misterios más oscuros y las tragedias más impactantes de la historia. Y bueno, desengañémonos, cualquier otra cosa que pueda tener algo de misterio y que yo te pueda contar por aquí. Hoy quiero continuar nuestra serie de tragedias alrededor de la saga Poltergeist. Como recordaréis, dedicamos un podcast a Dominic Dunne y en él hablamos de su hija y cómo su trágica muerte afectó a la vida de este periodista, y ahora nos vamos a adentrar en la vida y trágica muerte de Heather O'Rourke, la inolvidable niña que nos estremeció con su frase "ya están aquí". Pero esta vez no vamos a hablar de maldiciones ni supersticiones, aunque ya sabéis y seguro que a poco que hayáis indagado por las entrañas de internet lo habéis visto. A esta película la rodean muchas leyendas negras. Sin embargo, desde aquí vamos a adentrarnos un poco más en todo lo que supuso una negligencia médica para esta niña, los diagnósticos erróneos y cómo su familia nunca dejó de buscar la justicia. Por otro lado, si estás escuchando esto antes de dormir, pues espero que ya sabes, estoy aquí para ayudarte y me gustaría que pudieras conciliar el sueño. Y si no, pues que me ayudes a resolver los misterios que se nos presenten a lo largo de este podcast. Bueno, y en cuanto a mi pronunciación, pues bueno, ya sabes, haz un poquito la vista gorda y estoy mejorando para ti, te lo prometo. Comencemos. Heather tenía solo 12 años cuando murió repentinamente en 1988, dejando al mundo totalmente conmocionado. Su muerte no solo fue una tragedia personal, sino un caso lleno de preguntas sin respuestas. Hoy me dispongo a desentrañar su vida, su carrera y lo que ocurrió después de su partida, porque esta historia no terminó con ella. Heather nació el 27 de diciembre de 1975 en Santee, California. Su familia vivía modestamente, su padre era carpintero y su madre limpiaba casas para mantener a Heather y a su hermana mayor, Tammy. Fue precisamente acompañando a Tammy al rodaje de Pennies from Heaven cuando Steven Spielberg la descubrió mientras almorzaban las tres en el set de rodaje. La pequeña Heather impresionó al director por su carisma y su aspecto angelical. Antes de convertirse en Caroline Feeling en Poltergeist, Heather ya había aparecido en anuncios para McDonald's y Mattel. Pero fue Spielberg quien cambió su vida para siempre. Aunque Tobe Hooper, el director de Poltergeist, inicialmente no estaba convencido de elegirla, Spielberg insistió hasta que logró que Heather mostrara el miedo necesario para el papel. Y sí, he dicho miedo. El éxito de Poltergeist cambió la vida de Heather y la de su familia. Gracias a los ingresos pudieron mudarse del parque de caravanas en el que vivían en Estados Unidos, al lado del largo Big Bear, a una casa más cómoda. A pesar del cambio económico, Kathleen, su madre, mantuvo a Heather como los pies en la tierra y quería que tuvieran una infancia lo más normal posible. Tras el estreno de Poltergeist, Heather recibió numerosas ofertas de trabajo, como bien habrás podido imaginarte. Apareció en series como Happy Days, Webster y Chips, ganando incluso un premio a la artista más joven por la actuación en Western. Sin embargo, siempre se mantuvo cercana a su familia y soñaba con ser veterinaria si algún día dejaba la actuación. Y así llegamos al inicio de la tragedia. Enero de 1987. Heather comienza a experimentar signos y síntomas extraños. Comienza a tener hinchazón en las piernas y episodios febriles. Los médicos inicialmente piensan que es una gripe común, pero más tarde le diagnostican giardiasis, una infección intestinal causada por el agua contaminada del pozo cercano a su casa. Esa es la explicación que le dan a la familia. Sin embargo, los síntomas persisten. Los médicos entonces cambian el diagnóstico a enfermedad de Crohn, que, como algunos sabréis, es un trastorno inflamatorio crónico del intestino, bastante peligroso. Puede causar úlceras que den lugar a que haya secciones del intestino que tengan que ser intervenidas en cirugía e incluso extirpadas. Heather fue sometida a un tratamiento riguroso mientras continuaba trabajando en Poltergeist 3.
En alguna de las escenas finales, si has visto la película o si la ves ahora incitado por mi podcast, verás cómo en el rodaje se nota claramente su deterioro físico. El 1 de febrero de 1988, Heather despertó pálida, con dificultad para respirar y además estaba poniéndose cianótica. Cianótica es que los dedos, incluso puede ser los labios, tornan en color azul y eso es porque a las células no les está llegando suficiente oxígeno. Es decir, esto que nos ponen si has estado alguna vez ingresado en el hospital en el dedito para medir la saturación de oxígeno, pues esa saturación va bajando y a las células no le llega riego sanguíneo y empiezan los síntomas de cianosis. Pues bien, Heather despertó así, su madre evidentemente, como haríamos cualquiera, la llevó al hospital para que la atendieran, pero ya era demasiado tarde. Tuvieron que someterla a una cirugía de emergencia en donde descubrieron que, oh, sorpresa, había habido nuevamente un diagnóstico equivocado y no tenía Crohn. El problema de Heather desde el principio había sido una estenosis intestinal congénita que había dado todos los síntomas que había tenido hasta ahora. Una estenosis intestinal, y que me perdone algún sanitario que haya en la sala si describo las cosas un poco demasiado para el ciudadano medio, es un estrechamiento del intestino en una de las paredes, ¿vale? Podéis tener a lo mejor algún familiar o conocer a alguien que haya tenido una estenosis pilórica y es algo parecido. Son estrechamientos a lo largo del tubo digestivo, con lo cual puede pasarte en el píloro, que es en el estómago, o puede pasarte como por ejemplo le pasó a Heather en el intestino. Evidentemente ese estrechamiento en las paredes del intestino lo único que iban a causar era una obstrucción. ¿Qué pudo pasar? ¿Por qué no tuvo problemas hasta los 12 años? Porque claro, había sido una niña perfectamente normal dentro de los datos que tenemos. Pues seguramente al llegar a los 12 años con los cambios hormonales y el crecimiento, esa obstrucción se haría mayor hasta que llegó un momento que el intestino estuvo totalmente obstruido y esto provocó un shock séptico que resultó fatal y Heather falleció trágicamente. Tras la muerte de Heather, su madre presentó una demanda contra los médicos responsables alegando homicidio culposo debido al diagnóstico erróneo. Aunque los detalles del resultado nunca se hicieron públicos, Kathleen luchó durante años para buscar justicia. La familia quedó totalmente devastada tras la pérdida y Kathleen se convirtió en una defensora activa contra los errores médicos, mientras intentaba mantener viva la memoria de Heather. Tammy, su hermana, se alejó del ojo público tras trabajar brevemente como bailarina. La trágica muerte de Heather, como ya podrás suponer, y sobre todo después de la muerte de Dominic Dunne, poquito después de estrenar Poltergeist 1, pues no solo dejó el vacío en su familia, sino también en el mundo del cine. Y además, dado que eran muertes repentinas, pues dio lugar a décadas de rumores y teorías conspirativas. Algunas incluso llegaron a afirmar que Heather había sido víctima de abusos en su entorno profesional o que incluso su muerte fue encubierta por Hollywood. En relación a esto, en el año 2019, Tammy O'Rourke decidió acallar los rumores, con lo que apareció en un podcast llamado Fan Counters para abordar estos temas y las especulaciones, negando categóricamente cualquier inicio o indicio de abuso o encubrimiento. Tammy explicó que su familia siempre estuvo muy presente en la vida de Heather, que no la dejaban sola, y calificó estos rumores como falsos y dañinos. También señaló lo irrespetuoso que resulta perpetuar este tipo de teorías hacia una niña cuya única pasión era actuar. En años recientes también, tanto Kathleen como Tammy han participado en documentales como She Was Here, de 2024, donde hablaban abiertamente sobre los errores médicos que llevaron a la tragedia y desmintieron otra vez los rumores infundados sobre conspiraciones o abusos. Tammy también ha aparecido en entrevistas para defender el legado de su hermana y aclarar, décadas de rumores infundados y algunos, como ya estáis escuchando, incluso malintencionados sin que haya ninguna prueba al respecto sobre ello. El caso de Heather no es solo una tragedia personal, es un recordatorio doloroso sobre los peligros de la negligencia médica y cómo ésta puede costar vidas inocentes.
Ya hemos explorado misterios alrededor de Poltergeist, como el caso de Dominic Dunne, como ya hemos dicho, y ahora el de Heather. Pero esto no termina aquí, porque hay otras muertes relacionadas con personas involucradas en las películas y que, bueno, las teorías y leyendas urbanas asocian a una supuesta maldición. En futuros episodios voy a seguir investigando sobre estas historias para traeroslas aquí y entender un poco mejor qué hay detrás y que podáis tomar vuestras propias conclusiones. Como siempre, gracias por acompañarme hoy en Scarlet Code. Si has llegado hasta aquí, espero que te haya ayudado a reflexionar o a empezar a dormir. Si te has quedado dormido, pues no te preocupes, ya sabes que el podcast estará aquí para escucharlo mañana cuando te despiertes. Disculpa cualquier error en mi pronunciación, siempre ya sabes que estoy mejorando. Y recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, TikTok, YouTube, iVoox, Spotify y ahora también tienes el podcast en Amazon y en Apple. Con lo que ya no tienes excusas para perderte ningún episodio. Nos escuchamos en el próximo. Llegados aquí, te deseo dulces sueños. Y recuerda, ya están aquí.